Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a el manuscrito eterno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la primera ciudad del mundo? Ese lugar donde la humanidad dio sus primeros pasos hacia la civilización tal como la conocemos. ¿Qué misterios guardaban aquellas llanuras mesopotámicas cuando los primeros templos comenzaron a elevarse hacia el cielo? Esta noche te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo y a viajar conmigo hacia el amanecer de la historia humana. Soy Tomás y juntos exploraremos la historia de Uruk, la primera metrópolis del mundo. Un lugar donde los dioses y los mortales caminaban entre las mismas murallas. Recuéstate, deja que tu mente se aquiete y permite que esta historia ancestral te acompañe hacia un descanso profundo y sereno. Imagina por un momento una llanura infinita, donde el sol naciente ilumina las aguas del río Éufrates que serpentean lentamente entre lechos de juncos y cañaverales. Estamos en el cuarto milenio antes de nuestra era, en una tierra que los antiguos llamarían Sumer, el jardín entre dos ríos. Aquí, en esta vasta extensión de tierra fértil regada por las aguas sagradas del Éufrates y el Tigris, pequeños grupos de familias habían comenzado a abandonar la vida nómada. Estos primeros pobladores, con sus manos curtidas por el trabajo y sus rostros marcados por el viento del desierto, observaban con reverencia cómo las crecidas anuales de los ríos dejaban un limo negro y rico, una promesa de abundancia que la tierra les susurraba cada año. No eran simples agricultores, eran visionarios que intuían que aquella tierra podía sostener algo más grande que aldeas dispersas. Los primeros asentamientos en lo que sería Uruk comenzaron de manera humilde, como tantas historias épicas que nacen en la quietud. Pequeñas chozas de juncos y barro se agrupaban cerca de las orillas del Éufrates, formando comunidades que apenas superaban unas pocas docenas de almas. Sin embargo, había algo distinto en este lugar, una cualidad que los antiguos sumerios reconocieron como la presencia divina. Creían que los dioses habían elegido estas tierras para establecer su morada terrenal y que era deber de los mortales construir hogares dignos para estas deidades. Así nacieron los primeros templos, estructuras modestas al principio, pero que contenían en su concepción arquitectónica las semillas de algo monumental que transformaría para siempre el destino de la humanidad. En aquellos días tempranos, alrededor del año 3800 antes de nuestra era, un templo comenzó a destacar sobre todos los demás. Este santuario estaba dedicado a Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, una deidad de contrastes tan profundos como la propia naturaleza humana. El templo de Inanna no era simplemente un lugar de adoración. Era el corazón palpitante de la comunidad, el eje sobre el cual giraba toda la vida social, económica y espiritual. Los sacerdotes y sacerdotisas que servían en este templo no eran meros intermediarios con lo divino. Eran administradores, jueces y guardianes del conocimiento. Las ofrendas que los fieles traían, granos dorados de cebada, dátiles dulces, pescados del río, ovejas y cabras, se acumulaban en los almacenes del templo, creando las primeras reservas comunales que permitirían a la población crecer y prosperar incluso en tiempos de escasez. Pero el verdadero esplendor de Uruk comenzó cuando los arquitectos sumerios concibieron una visión que desafiaba los límites de lo posible: el zigurat. Estas monumentales estructuras escalonadas no eran simples edificios, eran montañas artificiales, escaleras que conectaban la tierra con el cielo, puentes tangibles entre el mundo de los mortales y el reino de los dioses.
el sigurat más famoso de Uruk, conocido como Eanna, la Casa del Cielo, se elevaba en terrazas superpuestas, cada una más pequeña que la anterior, culminando en un templo en su cúspide donde se decía que Inanna descendía para habitar entre su pueblo. Imagina las procesiones nocturnas, las antorchas iluminando los escalones mientras los sacerdotes ascendían lentamente, llevando ofrendas sagradas hacia las alturas, sus cánticos resonando en el aire denso de la noche mesopotámica. La construcción de estos sigurats requirió una organización social sin precedentes. Miles de trabajadores debían ser coordinados, alimentados y alojados. Los ladrillos de adobe, cocidos bajo el sol implacable del desierto, se producían por decenas de miles. Arquitectos e ingenieros debían calcular ángulos y pesos, asegurándose de que estas torres masivas no se desmoronaran bajo su propio peso. Este esfuerzo colectivo hizo algo revolucionario. Transformó a grupos dispersos de agricultores en una sociedad compleja, estratificada, con especialistas en diferentes oficios. Surgieron los alfareros que creaban vasijas ceremoniales decoradas con motivos geométricos y figuras de animales, los tejedores que producían textiles de lana teñida con colores extraídos de plantas y minerales, los metalurgistas que comenzaban a dominar el bronce, creando herramientas y armas más eficientes. Cada uno de estos artesanos dependía de los demás, y todos dependían del templo como centro organizador de esta nueva forma de vida. Mientras los templos se elevaban hacia el cielo, la ciudad se expandía hacia los horizontes. Para el año 3000 antes de nuestra era, Uruk ya no era una simple aldea agrícola. Se había convertido en la primera verdadera ciudad del mundo, con una población que superaba las 50.000 almas, una cifra inimaginable para aquella época. Las calles se multiplicaban como venas que alimentaban el cuerpo urbano, conectando barrios residenciales con talleres de artesanos, mercados bulliciosos y los omnipresentes templos. Los canales de irrigación, obras maestras de ingeniería hidráulica, se extendían desde el Éufrates hacia los campos circundantes, llevando el agua vivificadora a tierras que de otro modo serían estériles. Estos canales no solo irrigaban cultivos, eran arterias de transporte, por donde barcas cargadas con mercancías navegaban lentamente, conectando Uruk con asentamientos distantes. La vida en esta Uruk primigenia seguía los ritmos ancestrales del río y las estaciones. Cuando las aguas del Éufrates crecían, inundando las llanuras circundantes, la ciudad se preparaba para recibir la bendición del limo fértil. Los agricultores plantaban cebada y trigo, legumbres y dátiles, confiando en que la generosidad de los dioses se manifestaría en cosechas abundantes. En los talleres del templo, los escribas comenzaban a experimentar con marcas en tablillas de arcilla húmeda, intentando registrar las ofrendas recibidas y distribuidas. No lo sabían entonces, pero estos trazos primitivos eran los primeros pasos hacia la invención que revolucionaría la historia humana: la escritura. Por ahora, estos símbolos eran simples, pictogramas que representaban objetos concretos: una espiga de cebada, una oveja, un jarro de cerveza. Pero en el silencio de aquellos archivos de arcilla se gestaba una transformación que liberaría a la memoria humana de las limitaciones del olvido. Los habitantes de Uruk vivían bajo la protección y el mandato de sus dioses. Cada aspecto de la vida cotidiana estaba impregnado de significado religioso. Los rituales marcaban el paso del tiempo. Festivales de Año Nuevo, donde el rey, actuando como representante terrenal de los dioses, realizaba ceremonias de renovación cósmica.
procesiones solemnes donde las estatuas de las deidades eran llevadas por las calles principales, permitiendo que todos los ciudadanos pudieran contemplar a sus protectores divinos. Sacrificios de animales cuya sangre alimentaba la tierra y aseguraba la continuidad del orden cósmico. Esta cosmovisión, donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban indisolublemente, daba a los habitantes de Uruk un sentido de propósito que trascendía sus vidas individuales. Eran parte de un diseño divino, constructores de una ciudad que existía simultáneamente en el plano terrenal y en el reino de los dioses. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre las terrazas del Sigurat de Eanna, mientras los sacerdotes encendían las lámparas de aceite en los santuarios internos, y el humo del incienso ascendía hacia el cielo nocturno, Uruk se consolidaba como algo sin precedentes en la historia humana. No era solo una ciudad, era una declaración audaz de que la humanidad podía crear orden del caos, belleza de la arcilla, permanencia de lo efímero. Los templos que se elevaban hacia las estrellas no eran solo monumentos a los dioses, eran testimonios de la capacidad humana para soñar en grande, para imaginar algo más allá de la mera supervivencia. En las sombras alargadas de aquellos sigurats ancestrales, en el murmullo constante del Éufrates que fluía imperturbable, en las voces de los mercaderes que cerraban sus puestos al caer la noche, resonaba una verdad profunda. La civilización había nacido, y su nombre era Uruk. Cierra los ojos ahora, viajero del tiempo, y deja que las imágenes de esta ciudad primordial te acompañen hacia un sueño tranquilo, sabiendo que las raíces de nuestro mundo moderno se hundían ya, profundas y firmes, en aquellas llanuras mesopotámicas bañadas por la luz dorada del amanecer. Continuamos nuestro viaje por las calles antiguas de Uruk, donde el sol de la mañana ilumina las tablillas de arcilla que descansan en los archivos del templo. En este capítulo exploraremos uno de los momentos más trascendentales de la historia humana, el instante preciso en que los pensamientos dejaron de ser efímeros y se convirtieron en eternos. Acompáñame mientras descendemos a las cámaras de los escribas, donde el susurro de los estilos sobre la arcilla húmeda capturaba no solo números y registros, sino las palabras mismas de los dioses. Respira hondo y prepárate para presenciar cómo Uruk se transformó de ciudad de templos en faro de conocimiento que iluminaría toda Mesopotamia. En los archivos del templo de Eanna, en algún momento alrededor del año 3200 antes de nuestra era, un escriba sostenía entre sus dedos un instrumento que cambiaría el destino de la humanidad. No era una espada, ni una herramienta agrícola, sino un simple estilete de caña, cortado con precisión del junco que crecía abundante en las orillas del Éufrates. Este escriba, cuyo nombre se ha perdido en las arenas del tiempo, pero cuyo legado pervive en cada libro que has leído, presionaba el extremo en forma de cuña contra una tablilla de arcilla húmeda. Los pictogramas simples que hasta entonces habían servido para registrar inventarios comenzaban a evolucionar, a abstraerse, a transformarse en algo radicalmente nuevo. Las líneas rectas y las formas triangulares que dejaba el estilete se combinaban en patrones cada vez más complejos. Y así, casi imperceptiblemente, nacía la escritura cuneiforme, la primera escritura verdadera del mundo. La invención de la escritura no fue un momento único de inspiración divina, sino un proceso gradual que respondía a necesidades prácticas cada vez más complejas. Los templos de Uruk administraban vastos recursos,
campos de cebada que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, rebaños de miles de ovejas y cabras, talleres donde docenas de artesanos producían cerámica y textiles, almacenes repletos de granos y aceites. La memoria humana, por más prodigiosa que fuera, no podía retener todos estos detalles con precisión absoluta. Los sacerdotes administradores necesitaban un sistema que pudiera registrar con exactitud quién había entregado qué ofrenda, cuántos trabajadores habían recibido raciones, qué cantidades de grano se habían distribuido a cada barrio de la ciudad. Las primeras tablillas eran listas secas y funcionales, pero contenían en su esencia algo revolucionario: la capacidad de preservar información más allá de la vida de quien la había registrado. Pero la escritura cuneiforme pronto trascendió su propósito administrativo original. Los escribas, estos maestros de un arte que pocos dominaban, comenzaron a registrar algo más que inventarios y transacciones. Empezaron a capturar himnos religiosos, las alabanzas que se cantaban a Inanna en los festivales sagrados, las oraciones que los fieles murmuraban al amanecer. Registraban los nombres de los reyes y sus hazañas, los tratados entre ciudades-estado, las leyes que regulaban la vida cotidiana. Y lo más maravilloso de todo, comenzaron a transcribir las historias ancestrales que hasta entonces solo existían en la tradición oral. Los mitos que explicaban cómo los dioses habían creado el mundo, cómo habían dado forma a la humanidad del barro del Éufrates, cómo habían establecido el orden cósmico que mantenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. Estas historias, impresas en arcilla y cocidas al sol o al fuego, podían ahora viajar en el espacio y en el tiempo, llegando a ciudades distantes y preservándose para generaciones aún no nacidas. La Casa de las Tablillas, como llegó a conocerse la escuela de escribas de Uruk, se convirtió en uno de los lugares más sagrados de la ciudad. Aquí, en salas frescas protegidas del calor del mediodía, jóvenes estudiantes pasaban años aprendiendo los cientos de signos cuneiformes que componían el sistema de escritura sumeria. La educación de un escriba era rigurosa y exigente. Los aprendices debían memorizar listas interminables de signos, practicar sus trazos hasta que sus manos pudieran ejecutarlos con precisión automática, estudiar textos antiguos hasta que pudieran recitarlos de memoria. Era un privilegio reservado para unos pocos, generalmente hijos de familias adineradas o de la clase sacerdotal, pues la alfabetización confería un poder inmenso en una sociedad donde la mayoría de la población no podía leer ni escribir. Los escribas se convirtieron en una élite intelectual, los guardianes del conocimiento, los intermediarios indispensables entre los dioses, los reyes y el pueblo. Y antes de continuar más profundamente en este viaje fascinante por la historia de Uruk, permíteme invitarte a algo especial. Si estas historias ancestrales resuenan en tu alma, si encuentras paz en estos relatos del pasado que te ayudan a dormir con serenidad, te invito a suscribirte a El Manuscrito Eterno. Cada semana exploramos juntos los misterios y las maravillas de las civilizaciones antiguas, acompañándote con narraciones que calman la mente y alimentan el espíritu. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes por el tiempo. Y ahora, continuemos descubriendo los secretos que Uruk guardaba entre sus muros de adobe. Mientras la escritura florecía en Uruk, la ciudad experimentaba una transformación política y cultural sin precedentes. Durante el período dinástico temprano, alrededor del año 2900 antes de nuestra era,
Uruk se consolidó como la ciudad-estado más poderosa de Sumer. El concepto mismo de reino organizado tomó forma aquí, donde los líderes religiosos que inicialmente gobernaban desde los templos gradualmente cedieron poder a figuras militares y administrativas que llevaban el título de Lugal, que significa gran hombre. Estos primeros reyes no eran monarcas absolutos en el sentido moderno, eran líderes elegidos o reconocidos por el Consejo de Ancianos, hombres que debían equilibrar su autoridad con la de los sacerdotes y sacerdotisas que seguían controlando vastos recursos desde los templos. Sin embargo, con el tiempo, el poder real se volvió hereditario, estableciendo dinastías que gobernarían Uruk durante generaciones. Bajo estos primeros reyes, Uruk se convirtió en el modelo que otras ciudades sumerias intentarían emular. Las murallas que rodeaban la ciudad se ampliaron y reforzaron, convirtiéndose en maravillas arquitectónicas que protegían a decenas de miles de habitantes. Los barrios se organizaron de manera más sistemática, con zonas específicas para diferentes gremios y profesiones. El mercado central se expandió, convirtiéndose en un bullicioso centro de comercio donde mercaderes de tierras lejanas intercambiaban obsidiana de Anatolia, lapislázuli de las montañas del actual Afganistán, cedro del Líbano y cobre de los montes Zagros. Estos intercambios comerciales no solo traían bienes exóticos a Uruk, traían también ideas, tecnologías y tradiciones culturales que enriquecían la vida de la ciudad, convirtiéndola en un verdadero crisol de civilizaciones. Los templos de Uruk se multiplicaron y diversificaron. Además del gran complejo de Eanna dedicado a Inanna, surgió el Eanna dedicado a Anu, el dios del cielo, padre de todos los dioses en el panteón sumerio. Este templo, conocido como el Templo Blanco por el color luminoso de sus muros encalados, se elevaba sobre un sigurat de 3 niveles, visible desde cualquier punto de la ciudad y desde las llanuras circundantes. Los peregrinos venían de ciudades distantes para adorar en estos santuarios, trayendo ofrendas y oraciones, buscando la intercesión divina para sus cosechas, sus familias, sus guerras. Uruk no era solo el centro político de Sumer, era su corazón espiritual, el lugar donde el velo entre el mundo divino y el mortal parecía más delgado, donde los dioses escuchaban con mayor atención las súplicas de sus devotos. La vida religiosa en Uruk seguía ciclos rituales complejos que marcaban el paso de las estaciones y aseguraban la continuidad del cosmos. El festival de Minadodintoesinjas, Año Nuevo, que se celebraba en el primer mes del calendario sumerio, era el más importante de todos. Durante 12 días, la ciudad entera se sumergía en ceremonias que recreaban el mito de la creación. El rey desempeñaba el papel del dios Dumuzi, el esposo de Inanna, en un ritual sagrado de matrimonio que simbolizaba la fertilidad de la tierra. Procesiones solemnes recorrían las calles principales, músicos tocaban liras y tambores, sacerdotisas cantaban himnos ancestrales y el pueblo entero participaba en banquetes comunales, donde se distribuían generosamente pan, cerveza y carne de los animales sacrificados. Estos festivales no eran meras celebraciones, eran actos de renovación cósmica que mantenían el orden del universo y aseguraban otro año de prosperidad. En las noches tranquilas de Uruk, cuando las antorchas parpadeaban en los muros del sigurat y las estrellas brillaban con claridad absoluta en el cielo despejado del desierto, los escribas continuaban su labor sagrada. A la luz de lámparas de aceite, sus estilos presionaban la arcilla húmeda, capturando pensamientos que viajarían a través de milenios.
No sabían que sus tablillas serían desenterradas miles de años después, que arqueólogos del futuro lejano descifrarían sus signos cuneiformes y reconstruirían la historia de su civilización. Solo sabían que estaban preservando algo importante, algo que trascendía sus vidas individuales. Y tenían razón. Cada tablilla que creaban era un ladrillo en la construcción de la memoria humana colectiva. Un testimonio de que Uruk no era solo una ciudad de piedra y adobe, sino una ciudad de ideas, de historias, de palabras que resonarían eternamente. Cierra los ojos ahora, viajero, y deja que el sonido ancestral del estilete sobre la arcilla te guíe hacia el descanso, sabiendo que gracias a aquellos escribas olvidados, las voces del pasado aún pueden susurrarnos sus secretos. Llegamos ahora al capítulo final de nuestro viaje por Uruk, donde las murallas legendarias se alzan ante nosotros como testigos silenciosos de gloria y declive. En estas piedras milenarias está grabada la historia de un rey cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Un hombre que buscó la inmortalidad y sin saberlo, la encontró de la manera más inesperada. Acompáñame mientras caminamos por las calles donde una vez fluyó la vida cotidiana de miles de almas, donde los mercaderes pregonaban sus mercancías y los niños jugaban entre las sombras de los templos. Respira profundo y prepárate para conocer a Gilgamesh, para comprender cómo vivían los habitantes de esta metrópolis ancestral y para descubrir por qué, aunque Uruk cayó del poder político, su legado nunca murió realmente. Las murallas de Uruk eran consideradas una de las maravillas del mundo antiguo. Según los propios textos sumerios, estas fortificaciones se extendían por más de 9 kilómetros, rodeando completamente la ciudad y sus campos agrícolas más cercanos. Los muros estaban construidos con ladrillos de adobe cocido, cada uno marcado con el sello del rey bajo cuyo reinado había sido fabricado. La muralla no era una simple barrera defensiva, era una declaración de poder, un símbolo visible del dominio de Uruk sobre las llanuras mesopotámicas. Desde sus almenas, los guardias podían divisar a enemigos que se acercaban desde kilómetros de distancia, mientras que su altura intimidante desalentaba a cualquier ejército invasor que considerara atacar la ciudad. Pero más allá de su función militar, las murallas definían la identidad misma de Uruk, separando el espacio civilizado y ordenado del interior del caos salvaje del desierto exterior. Y fue precisamente en estas murallas donde la historia de Uruk se entrelazó para siempre con la leyenda de su rey más famoso, Gilgamesh. Según la tradición sumeria, Gilgamesh gobernó Uruk alrededor del año 2600 antes de nuestra era, durante la primera dinastía de Uruk. Los textos antiguos lo describen como 2/3 dios y 1/3 hombre, hijo de la diosa Ninsun y de un rey mortal, dotado de una fuerza sobrehumana y una belleza sin igual. Sin embargo, los primeros relatos sobre Gilgamesh lo presentan como un rey tiránico, que oprimía a su pueblo con trabajos forzados interminables para construir templos y murallas, y que ejercía el derecho de pasar la primera noche con cada novia recién casada. Los ciudadanos de Uruk, desesperados, clamaron a los dioses por liberación, y así comenzó una de las historias épicas más antiguas y profundas de la humanidad. La epopeya de Gilgamesh, inscrita en tablillas cuneiformes que sobrevivieron milenios, narra cómo los dioses crearon a Enkidu, un hombre salvaje que vivía entre las bestias del campo para desafiar al rey arrogante. Pero cuando Gilgamesh y Enkidu se encontraron, en lugar de enemigos mortales, descubrieron en el otro un igual,
un amigo del alma. Juntos emprendieron aventuras épicas, viajaron al bosque de los cedros para enfrentar al terrible demonio Humbaba. Derrotaron al toro celestial enviado por la diosa Ishtar como castigo por el rechazo de Gilgamesh. Pero su amistad estaba destinada a terminar en tragedia. Los dioses, enfurecidos por la arrogancia de los héroes, decretaron que Enkidu debía morir. Y así, el amigo más querido de Gilgamesh enfermó y pereció, dejando al rey devastado por un dolor que nunca había conocido. Fue en este momento de pérdida absoluta cuando Gilgamesh comenzó su búsqueda más importante, la búsqueda de la inmortalidad. La jornada de Gilgamesh en busca de la vida eterna lo llevó hasta los confines del mundo conocido, atravesando montañas gemelas que guardaban el camino del sol, cruzando las aguas de la muerte, hasta encontrar a Utnapishtim, el único mortal a quien los dioses habían concedido la inmortalidad después del gran diluvio. Utnapishtim reveló a Gilgamesh una verdad amarga. La inmortalidad no estaba destinada para los humanos, y la muerte era el destino inevitable de todos los mortales. Le ofreció al rey una última oportunidad, una planta mágica en el fondo del océano que podía restaurar la juventud. Gilgamesh se sumergió y recuperó la planta, pero en su viaje de regreso a Uruk, mientras se bañaba en un estanque, una serpiente robó la planta y se llevó con ella la última esperanza de inmortalidad física del rey. Gilgamesh regresó a Uruk con las manos vacías, pero con una sabiduría profunda. La verdadera inmortalidad no estaba en vivir para siempre, sino en las obras que uno dejaba atrás, en las ciudades construidas, en las historias contadas, en el legado que sobrevivía al cuerpo mortal. Mientras Gilgamesh protagonizaba su epopeya legendaria, la vida cotidiana en Uruk continuaba su ritmo constante. Los mercados de la ciudad eran el corazón de la actividad económica, lugares bulliciosos donde se mezclaban lenguas y culturas. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a calentar las calles de adobe, los mercaderes extendían sus esteras y exhibían sus mercancías. Cestas rebosantes de dátiles dorados, jarras de aceite de sésamo aromático, pescados frescos del Éufrates, cerámica pintada con diseños geométricos, textiles de lana teñida en tonos de azul índigo y rojo carmesí. Los panaderos vendían hogazas de pan de cebada recién horneadas, mientras que los cerveceros ofrecían jarras de cerveza, la bebida fundamental de la dieta sumeria que se consumía en cada comida. El trueque era el método principal de intercambio, aunque gradualmente comenzaban a utilizarse medidas estándar de plata como referencia de valor. Las casas de los ciudadanos comunes de Uruk eran construcciones modestas pero funcionales, adaptadas perfectamente al clima árido de Mesopotamia. Las viviendas típicas tenían paredes gruesas de adobe que mantenían el interior fresco durante el día y cálido durante las noches frías del desierto. Los techos planos servían como espacios adicionales donde las familias dormían durante los meses más calurosos del verano, buscando alivio bajo el cielo estrellado. Las habitaciones se organizaban alrededor de un patio central, donde se realizaban la mayoría de las actividades domésticas: cocinar, tejer, jugar. Los niños crecían ayudando en las tareas familiares desde temprana edad, aprendiendo los oficios de sus padres, mientras que las familias más adineradas podían permitirse enviar a sus hijos a las escuelas de escribas, donde aprenderían el arte sagrado de la escritura cuneiforme y ascenderían en la jerarquía social. Pero incluso mientras Uruk florecía como centro cultural y religioso, las semillas de su declive político ya estaban germinando. Las ciudades-estado sumerias
competían constantemente entre sí por el control de las tierras agrícolas y las rutas comerciales. Ur, Lagash, Nippur y otras ciudades desafiaban el dominio de Uruk, y las guerras se volvieron cada vez más frecuentes. Alrededor del año 2300 antes de nuestra era, Sargón de Akkad conquistó Sumer y unificó Mesopotamia bajo el primer imperio verdadero de la historia. Uruk perdió su independencia política, aunque mantuvo su importancia religiosa y cultural. Siglos después, invasiones de pueblos nómadas, cambios en los cursos de los ríos que dejaron los canales de irrigación inútiles y el ascenso de nuevas capitales como Babilonia llevaron a Uruk a un lento pero inexorable declive. Para el siglo IV de nuestra era, Uruk había sido abandonada. Las arenas del desierto comenzaron a cubrir sus calles, sus templos, sus murallas legendarias. El viento silbaba entre las columnas caídas de los zigurats, y el silencio reemplazó los cantos de las procesiones religiosas. Pero aunque la ciudad física murió, su legado sobrevivió de maneras que sus habitantes nunca podrían haber imaginado. Los sistemas de escritura que se desarrollaron en Uruk se difundieron por todo el Medio Oriente, evolucionando eventualmente en los alfabetos que usamos hoy. Los conceptos de urbanismo, administración centralizada y organización social compleja que Uruk perfeccionó se convirtieron en los fundamentos de todas las civilizaciones posteriores. Las historias de Gilgamesh continuaron siendo copiadas y recontadas durante milenios, influyendo en mitos y leyendas de culturas tan distantes como la griega y la hebrea. Y así, mientras las estrellas brillan sobre las ruinas de Uruk, enterradas bajo metros de arena en el desierto iraquí moderno, el espíritu de aquella primera metrópolis sigue vivo. Cada vez que escribimos nuestros pensamientos, cada vez que admiramos la arquitectura monumental de nuestras ciudades, cada vez que leemos una historia épica sobre héroes que buscan la inmortalidad, estamos conectando con aquel lugar donde todo comenzó. Los habitantes de Uruk soñaron con tocar el cielo, con preservar sus palabras para la eternidad, con crear algo que trascendiera sus vidas mortales. Y lo lograron. Su ciudad cayó. Sus murallas se desmoronaron, sus templos se convirtieron en polvo. Pero su legado, grabado en tablillas de arcilla y en la memoria colectiva de la humanidad, vive para siempre. Cierra los ojos ahora, viajero del tiempo, y deja que el susurro antiguo del Éufrates, que una vez regó los campos de Uruk, te acompañe hacia un sueño profundo y tranquilo, sabiendo que las primeras voces de la civilización aún resuenan en cada palabra que pronunciamos, en cada ciudad que construimos, en cada historia que contamos. La primera metrópolis del mundo descansa en paz, pero su espíritu nunca morirá. Que descanses bien, con la sabiduría de Uruk guardada en tu corazón.